Hola muchachos, vamos a continuar con nuestra clase. El día de hoy vamos a terminar de ver unos temas que teníamos por ahí de la MLP y adicionalmente vamos a ver el algoritmo de K-means. K-means no es un algoritmo de redes neuronales, pero lo vamos a ocupar para el algoritmo de entrenamiento de una arquitectura nueva que vamos a ver la próxima clase. Entonces vamos a ver varios tópicos en la MLP. ¿Cómo selecciono los hiperparámetros de esta red? ¿Qué son los hiperparámetros? ¿Por qué usar funciones de activación? ¿Por qué no las podemos dejar todas lineales? Las matemáticas serían mucho más fáciles. Y vamos a ver también el teorema de aproximación universal y otro teorema por ahí. K-means es un algoritmo no supervisado, va a ser nuestro primer algoritmo no supervisado. Vamos a ver su implementación. Normalmente se llama algoritmo de Lloyd. Ahorita vamos a ver esta ambiguación que hay en estos algoritmos, ¿no? Y vamos a ver algunas simulaciones de este algoritmo. Vale, entonces primeramente la selección de hiperparámetros. Hay que hacer la diferencia entre qué es un parámetro y qué es un hiperparámetro en redes neuronales. Un parámetro va a ser cualquier variable que escribimos nosotros que sea aprendible, ¿no? Es decir, que el algoritmo de entrenamiento lo modifique, como los pesos sinápticos y los sesgos, ¿vale? Estas dos son numeritos que viven en nuestro modelo matemático y son cosas que son modificadas por el algoritmo de entrenamiento. Entonces les llamamos parámetros, aunque realmente nos referimos a parámetros aprendibles. Todo lo que no sea un parámetro aprendible le llamamos hiperparámetro, ¿vale? ¿Cuáles son parámetros hiperparámetros? El factor de aprendizaje, ¿vale? Es algo que normalmente nosotros definimos al principio, no se mueve, el algoritmo de entrenamiento no lo modifica. El número de capas, ¿va? Es algo que tenemos que elegir también, ya sabemos cómo entrenar una red neuronal de cualquier número de capas, entonces es un dato que también tenemos que elegir, no cambia cuando el algoritmo está entrenando. El número de neuronas en cada una de esas capas es otra cosa que tenemos que decidir en la arquitectura. El rango de inicialización de los pedos sinápticos es otra cosa que tenemos que elegir en la arquitectura. Y qué funciones de activación va a tener cada capa y por lo tanto cada neurona. Entonces, si se fijan, realmente el algoritmo de entrenamiento solo mueve estos parámetros y todos estos parámetros que tenemos realmente se eligen por el usuario. La mala noticia es que el desempeño de la red neuronal de su MLP depende altamente de los hiperparámetros que ustedes elijan, ¿vale? ¿Estos son los únicos parámetros, hiperparámetros que existen? No, depende mucho de la arquitectura. Hay algunos algoritmos, por ejemplo BatchNorm, que utiliza el algoritmo de backpropagation, gradiente descendente, para entrenar otro conjunto de parámetros. Y según otras arquitecturas, pues existirán muchos hiperparámetros, ¿no? La convolucional tiene muchísimos más hiperparámetros que tenemos que encontrar. Entonces vamos a darle una ojeada a esto de aquí. Primero, la selección de la entrada. En una MLP, la selección de la entrada es más o menos trivial. ¿Sí? Son estos cuadritos que les suelo poner. Y aquí van a entrar nuestras X, X1, X2, hasta Xn. ¿Vale? Por aquí va a estar mi red neuronal. Lo voy a dibujar como un trapecio. De hecho, más o menos. Vale. Entonces, yo tengo las entradas y tengo las salidas. ¿Qué me define las entradas que tengo? Pues me lo va a definir los datos que pueda extraer de la realidad. Todo lo que pueda medir puede ser un dato de entrada a la red neuronal. ¿Hecho? Ojo, normalmente tratamos de meter todos los datos posibles al problema, pero hay veces que meter algunos datos crean redundancias en ellos
y no aportan más información, y eso hace que la red neuronal le cueste más. Entonces, lo primero que hay que hacer en un proyecto de aprendizaje es ver qué variables sí nos sirven para aprender, en cuáles creemos nosotros que el patrón que queremos descubrir está oculto y cuáles no, para descartarlos antes a la red neuronal. Entonces, si ustedes le meten los parámetros todos los que puedan, tienen dos opciones. Dejan entrenar mucho la red neuronal hasta que ella misma descarte esos parámetros, o con su intuición o análisis estadísticos tratan de quitar patrones que vean que no expliquen nada del fenómeno. Entonces, la selección de la entrada de la red neuronal está definida por los datos que tenemos, ¿vale? La selección de la salida es un poquito más complicado. Entonces, nosotros tenemos nuestra red neuronal. Vamos a hacerlo más grande. La voy a dibujar como un trapecio, pero imagínense que aquí estén todas nuestras neuronas y todas las conexiones que hay entre ellas. Y al final vamos a tener unas salidas, ¿vale? Al principio teníamos nada más una salida, pero aquí podemos tener un número finito de salidas que va a ser igual al número de neuronas en esa capa, ¿no? En la capa L, en la capa de salida. Bien, ¿cómo elegimos el número de salidas? Pues es muy fácil. Aquí se me fue un acento. El número de salidas va a ser igual a la salida deseada. Acuérdense que estamos entrenando de manera supervisada, entonces no hay problema. Para un problema supervisado siempre vamos a tener la salida deseada. Entonces el tamaño, el número de neuronas en la capa de salida va a ser igual al número de variables que tenga nuestra salida, ¿no? Normalmente lo ponemos como una Y, entonces esa Y pertenece a algún espacio. Entonces esta M va a ser igual al número de neuronas, ¿vale? Bien. No solo hay que elegir eso en la salida, también hay que elegir la función de activación. Entonces la función de activación depende mucho de cómo queremos que sea la salida. Si esta Y pertenece a los reales, puede ser cualquier número, la salida de cada neurona, pues lo que vamos a hacer es usar funciones de activación lineal, ¿vale? Aquí vamos a elegir nuestra función como una función de activación lineal, ¿vale? Eso es cuando queremos que la salida de cierta neurona pueda ser un número de menos infinito a infinito. ¿Hecho? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo otra cosa? Por ejemplo, clasificación. Esto sería para regresión. Vamos a ponerlo así. En el caso de hacer regresión, tenemos que utilizar una función lineal, ¿no? Muy diferente para cuando vamos a hacer clasificación. En la clasificación hay varias formas de hacerlo, ¿no? La más fácil es poniendo una función logística, ¿vale? Que bueno, ya sabemos que va de 0 a 1, ¿okay? Entonces, entre más se parezca a 1, pues esa clase va a tener una función de activación alta. Entre más cercana sea 0, vamos a dejar una función de activación baja, lo podemos interpretar como un 0 y como un 1. Entonces, cada una de estas salidas va a ser como la probabilidad de que pertenezca a la clase 1. ¿Hecho? Pero si se fijan, si lo ponemos así en cada neurona, pues tenemos opción a que nos salga cosas como 0, 1, 1. ¿Hecho? Entonces, esto depende mucho de su problema de clasificación. En este caso, esto sería para una clasificación multientidad, ¿vale? Es decir, yo recibo algo, por ejemplo, una imagen, y esto sería varias categorías, como, no sé, gato, perro y humano, ¿no? Entonces esta salida 0, 1, 1 me representaría que hay un perro y que hay un humano en esta imagen. ¿Hecho? Si yo solo quiero hacer clasificación de 1 contra todos, lo que solemos utilizar es la función softmax, ¿vale? Que es una versión normalizada de la función sigmoide, de la función logística.
Entonces esa función softmax lo que hace es darnos numeritos normalizados, ¿vale? Es decir, la sumatoria de las salidas me tiene que dar igual a 1. ¿Sí? Y cuando utilizamos softmax, pues simplemente nos quedamos con la salida con mayor activación y esa va a ser la clase deseada, ¿vale? Esto se los digo así, realmente es un área de estudio un poquito grande, pero en clasificación pues tenemos esa clasificación multientidad o en inglés multilabel, multietiqueta, o tenemos clasificación binaria, donde decimos cada objeto si está o no está, ¿vale? Entonces, ¿cómo elegimos la salida de nuestra red neuronal? Pues depende del número de categorías o el número de variables de regresión. ¿Hecho? Si vamos a hacer regresión, siempre ponemos una función lineal. Y si vamos a hacer clasificación, podemos elegir sigmoides o softmax, ¿vale? Okay. Esto aplica a todas las redes neuronales y si siguen con cursos más complicados que este, por ejemplo Deep Learning, pues esto se va a seguir cumpliendo. ¿Sí? Bien. Otro de los hiperparámetros es la inicialización de los parámetros. Nosotros siempre la hemos dejado fija entre -1 y 1, ¿vale? Esto funciona muy bien cuando no tenemos redes neuronales muy profundas, es decir, que no tenemos muchas capas ocultas, ¿vale? Esto lo pueden usar recomendadamente cuando tienen sobre esto, cuando tienen, yo diría, de 1 a 5 capas ocultas, y ya se me hace un poco mucho. Pueden utilizar esta inicialización de los pedos sinápticos, del sesgo, y no van a tener normalmente ningún problema, ¿vale? Siempre y cuando normalicen también sus datos. Pero hay algunos problemas cuando hacemos redes neuronales más profundas que tienen más capas ocultas, que esa es la entrada a lo que llamamos aprendizaje profundo, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay un problema al entrenar. Los gradientes, si se acuerdan, cuando nosotros hacemos backpropagation, el gradiente depende de los pesos sinápticos, es una ponderación de los pesos sinápticos del error local. Entonces, si esos pedos sinápticos son muy grandes, el gradiente puede ir creciendo cuando lo van retropropagando a través de la red. Eso puede hacer que los gradientes se vuelvan muy grandes y eso le llamamos explosión del gradiente. O lo contrario, puede ser que el gradiente se vaya haciendo muy pequeño conforme se va retropropagando en las capas. Y en las últimas capas, en las primeras capas de la red neuronal, pues nos llega un gradiente casi nulo, como si no estuviéramos entrenando. Entonces a eso le llamamos desvanecimiento del gradiente. Y son problemas muy fuertes para el aprendizaje profundo, que es redes neuronales con muchas capas, y por eso solemos utilizar estas inicializaciones, la inicialización normal de Javier o la de G, ¿vale? La palabra normal ya nos está indicando que vamos a utilizar una distribución normal, ¿hecho? Entonces, para cada capa se utilizan funciones sigmoide, nuestras Ws, ¿vale? De esa capa, vamos a ponerle de la capa L, y vamos a ponerle aquí un I y una J, ¿vale? Entonces, estas Ws de cierta capa van a distribuir, ¿hecho? Ese es el símbolo de distribución, de manera normal, ¿ok? Con una media de 0, ¿hecho? Y con una distribución estándar de 1 sobre el número de neuronas en esa capa, ¿vale? Entonces fíjense, normalmente nosotros inicializamos uniformemente distribuido entre -1 y 1, pero cuando tenemos más capas necesitamos tomar en cuenta cuántas neuronas son
para darle una distribución de manera uniforme. Entonces, la dispersión de esta distribución es inversamente proporcional a la raíz de el número de neuronas, ¿vale? En el caso que estén haciendo, esto le llamamos la inicialización de Javier. La inicialización de He, que es un nombre chino, es muy parecida, pero es para cuando tenemos funciones de activación de tangente hiperbólica. Entonces, en ese caso, nuestro pedo sináptico lo vamos a inicializar igual, de manera normal, con una media de 0, pero con una distribución de 2 sobre el número de neuronas de entradas, ¿no? ¿Hecho? Entonces, por cierto, aquí sería de la capa L-1, porque nos estamos refiriendo al número de entradas que tiene. Entonces, si tenemos muchas más entradas, necesitamos hacer esos números un poquito más pequeños, ¿no? Va. Entonces, esas son cosas que ustedes no se deben de preocupar si su red neuronal es muy pequeña, pero cuando van a redes neuronales profundas, a Deep Learning, es necesario tomar en cuenta la inicialización de los pedos sinápticos y existen estas dos heurísticas por el momento. ¿Va? Bien. Se preguntarán también en las capas ocultas cómo sé si elegir sigmoides o tangente. La verdad es que no lo sabemos. Normalmente tangente se comporta mejor porque, si se acuerdan de la función de tangente, va de pi medios, me parece, hasta menos pi medios. Entonces, pues por ahí tiene unas ganancias mejores porque es bilateral. De hecho, entonces hay algunos artículos que dicen empíricamente que tangente hiperbólica es mejor. Hay otros que siguen utilizando sigmoides, ¿no? Se preguntarán qué pasa con las funciones de activación ReLU. Esas funciones de activación son especiales también cuando tenemos aprendizaje profundo y son funciones que solo usamos cuando tenemos muchas capas también para cuidar los gradientes. ¿Vale? Entonces, en resumen, de esto se utilizan sigmoides o tangentes, pueden elegir alguna de estas inicializaciones, pero no hay manera de saber qué función de activación les va a resultar mejor, ni nada, todavía son cosas desconocidas para nosotros. Va. Y bueno, ¿cómo sabemos cuántas capas poner y cuántas neuronas? ¿Yo? Si yo tengo un problema, ¿cómo sé definir? La entrada ya sé que me la dan los datos y la salida me dan los datos deseados. Entonces, entrada y salida, el mismo problema me está diciendo cuántas entradas, cuántas salidas y qué función de activación voy a poner aquí en la salida. Pero en medio, en las capas ocultas, no tenemos ninguna forma de saber qué va a ser mejor. ¿Hecho? Vamos a pensar esto un poquito de otra manera. Recordando, cada neurona es un hiperplano, ¿están de acuerdo? Hay que pensar en ellos como una línea. Entonces, si se fijan, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Entonces, esta neurona me va a representar un hiperplano en 5 dimensiones. ¿Hecho? Entonces, yo estoy mapeando estos datos y estoy viendo qué tan lejos están de este hiperplano y eso va a ser la entrada a la siguiente neurona. ¿Vale? En esta capa, yo estoy trabajando otra vez en una dimensión un poquito más alta porque ahora estoy en R6, ¿vale? Aquí estamos trabajando con planos en R5, ¿vale? En la entrada. Y estos planos de acá son en R6, ¿vale? Entonces al mapear a esta capa estamos aumentando la dimensión. ¿Hecho? Entonces esto es muy importante. Cuando yo tengo datos en alguna representación, los estoy mandando con esta capa a otra dimensión superior. ¿Hecho? Y ese es el gran truco
de la MLP y de las redes neuronales. Lo que estamos haciendo es mapear estos puntos de la entrada a otros espacios, ¿vale? Y bueno, resulta que al mapear a espacios más grandes, los problemas suelen solucionarse más fácil. ¿De hecho? Por ejemplo, esta neurona está trabajando en un espacio 1, 2, 3, 4 DR7, ¿vale? En lugar de trabajar directamente con la entrada, que estaba en 5 dimensiones. Entonces, tenemos 2 dimensiones extras para jugar y para analizar los datos. ¿Sí? Esto es tan cierto como que existe un teorema, vamos a pasar directamente a él, ahorita nos regresamos, que se llama el teorema de Cover. Este teorema fue promulgado por Thomas Cover en 1965 y es la base de todas las redes neuronales. ¿Hecho? Entonces la idea es que si ustedes tienen un problema de reconocimiento de patrones muy complejo, al mapearlo a un espacio de alta dimensión, imagínense que si tienen un problema de 2 dimensiones, ese lo mapeamos a un espacio de alta dimensión, vamos a pasar a dimensión 10. ¿Hecho? Entonces, si lo mapeamos a ese espacio de alta dimensión de manera no lineal, es más probable que en este espacio, que es muy grande, sea linealmente separable a en baja dimensión. ¿Hecho? Vamos a hacer un pequeño ejemplito. ¿Hecho? Vamos a hacer por aquí una recta numérica y vamos a poner varios patrones que van a vivir en este espacio de R1 en los reales. Vamos a poner aquí una tache, 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 círculo, 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 tache, tache, tache. Va. Entonces aquí tengo estos datos que yo quiero separarlos. Tengo la clase círculo y la clase tache, ¿no? Pero si se fijan, ¿qué es un hiperplano en una dimensión? Es un punto nada más. ¿Están de acuerdo? Entonces, en un punto, yo no tengo suficiente precisión para poder, para poder clasificar estos datos de aquí. Necesito pasar a una dimensión mayor. Entonces, imagínense que lo pasamos a 2 dimensiones, a R2, y los pasamos polinómicamente. Un mapeo polinómico es un mapeo no lineal, así que cumple con lo que nos dice el teorema de Cover. Y los mapeamos de esta manera, ¿no? Elevando al cuadrado cada entrada, y me va a quedar algo así. Entonces, para una línea que vive en este espacio de R2, pues podemos encontrar una división muy fácil de los datos. Entonces, esto es lo que nos está diciendo el teorema de Cover. Tú tienes problemas que en la dimensión actual es altamente no lineal y muy difícil de separar. ¿Ya? Si lo mapeas de manera no lineal a un espacio de mayor dimensión, si se fijan, los datos se vuelven más dispersos. Entonces la probabilidad de encontrar hiperplanos que separen tus patrones o hiperplanos que sigan tendencias lineales es más alta. ¿Hecho? Entonces, en redes neuronales siempre tratamos de mapear de un espacio inferior a un espacio superior. ¿Para qué? Para asegurar que estas neuronas en este espacio puedan resolver el problema más fácil, ¿vale? Las neuronas siguen siendo hiperplanos, solo que viven en espacios diferentes. ¿Sí? Entonces el teorema de Cover nos da una solución a por qué las redes neuronales, y en particular la MLP, puede resolver problemas no lineales. ¿Sí? Ya lo vimos la clase pasada en la de programación, vimos que resolvíamos problemas no lineales, pero la razón de por qué lo hacemos es por el teorema de Cover. ¿Sí? Bien, fíjense que el teorema de Cover dice que mapear de manera no lineal. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que estamos mapeando de manera no lineal? Pues porque estamos usando una función de activación no lineal. ¿Sí?
¿Va? Entonces es necesario que mapeemos a través de una función no lineal. ¿Sí? Vamos a entender un poquito por qué eso. Imaginemos que dejamos que la función de activación sea una función lineal. Por ejemplo, la función identidad. ¿Sí? Entonces, vamos a imaginar nuestra entrada, que normalmente la multiplicamos por el vector W. ¿Sí? Vamos a aumentar esta entrada, le voy a aumentar con un 1. Y acá lo voy a aumentar con una B. ¿Sí? Vamos a limpiar mejor esto. Vamos a definir W como mi B con la matriz W. ¿Sí? Esto le llamamos, es la matriz de veos sinápticos, pero con los sesgos agregados. ¿Sí? Normalmente lo pueden tratar separadamente, pero para esto lo voy a hacer conjuntamente. ¿Vale? Entonces cada capa va a estar definida solo por una matriz. Esta es la versión aumentada. ¿Sí? No la tienen por qué usar, solo es para esta explicación. Entonces, si yo tengo una X, lo voy a pasar por una capa, ¿vale? Y esto me hace la sumatoria, la suma del bias. Y luego me faltaría la función de activación, pero como es lineal, es igual a no tenerla, ¿vale? Luego va a pasar a otra capa, ¿sí? Y luego la podemos multiplicar por otra capa, y luego por otra capa, y así nos podemos ir. ¿Sí? En este caso aquí tenemos 4 capas para nuestra red neuronal. ¿Por qué no utilizamos funciones lineales? Si ustedes se acuerdan un poquito de álgebra lineal, es una álgebra asociativa. Entonces ustedes pueden asociar la multiplicación de estas matrices, de estas diferentes matrices, antes de multiplicar su X. Entonces, esta matriz de aquí, cuando las multipliquen, les va a salir una nueva matriz. ¿Vale? Entonces, al no poner funciones no lineales, cualquier número de capas que ustedes tuvieran, lo pueden codificar en una sola matriz. ¿Hecho? Y esta es la razón por qué en las capas ocultas no ponemos funciones lineales. Vamos a ponerle aquí capa oculta. No ponemos funciones lineales, ¿vale? Si ustedes ponen funciones lineales en la capa oculta es como no poner nada, ¿vale? Entonces necesitamos que sean funciones no lineales para que sean diferentes entre sí, no se puedan agrupar de esta manera y tengan sus propias características. Va. Entonces aquí ya tenemos dos ideas. El teorema de Cover nos dice que mapear a altas dimensiones es bueno, ¿vale? Si se fijan, las redes neuronales normalmente mapean a una dimensión muy alta y luego al final vuelven a bajar a una dimensión muy baja. ¿Hecho? A la dimensión en la que necesitan la salida deseada. Entonces, el teorema de Cover nos dice que hay que mapear a dimensiones altas. Eso es bueno, nos ayuda a solucionar el problema. Pero también nos dice, no nos dice para qué necesitamos múltiples capas. ¿Okay? Las múltiples capas las vemos en redes neuronales como niveles de abstracción. ¿Sí? Esto se suele ver más en redes muy grandes como en redes profundas, donde las primeras capas tienen una abstracción y luego se van creando otras abstracciones. Por ejemplo, si esto fuera una imagen, en redes convolucionales, así lo podemos ver, la primera capa puede detectar bordes, la segunda capa quizás detecte círculos, la tercera capa puede detectar quizás elipses, y así nos vamos, ¿no? Y cada capa representa una abstracción del entendimiento. Entonces pueden encontrar capas que pueden aprender directamente qué es un ojo, qué es una motocicleta, etcétera, etcétera. ¿Va? Bien.
Igual, si tienen dudas, próxima clase en la sesión en vivo, me pueden hacer todas, vayan escribiéndolas. Entonces ahí está por qué debemos de usar funciones de activación no lineal. Si utilizamos una función de activación lineal es como no usar nada, ¿vale? Tenemos el teorema de Cover. Y por último, el teorema de aproximación universal, que es un teorema muy importante para redes neuronales. Es un poco complicadillo, vamos a ver. Sea una función phi, que va a ser nuestra función de activación. Se fijan, es una función que toma valores reales y nos mapea a los valores reales. Vamos a decir que esta función es acotada y continua. No me voy a meter mucho en qué es acotado, necesitamos otros cursos para aprenderlo. Continuo, pues ya se imaginan, el límite en cada punto de la función existe por los dos lados. Eso es lo que hace una función continua, o piénselo como que la función es derivable. Entonces, para esa función, vamos a poner que existe esta función y vamos a tomar en cuenta otra función llamada f. Esta función f nos mapea de un espacio Rm a un espacio R. ¿Hecho? Esto puede ser cualquier función que ustedes tengan, siempre y cuando la función sea compacta, ¿vale? Tampoco me voy a detener mucho en describir qué es compacto, ¿va? Lo pueden revisar, necesitamos algunos cursillos para entender eso. Pero bueno, tenemos dos funciones, la función de activación y una función f que nos mapea de cualquier espacio a R, ¿vale? Si se fijan, muchas de nuestras redes neuronales es eso, ¿no? Es una función que agarra una entrada de dimensión m y nos mapea hacia R, ¿no? Bien, entonces vamos a suponer todas estas variables, donde epsilon es un número muy pequeño, ¿vale? Pero mayor que 0, positivo. Tenemos dos números reales, b chica i, b de burro i, ¿vale? Y tenemos nuestro vector de pesos sinápticos, ¿vale? Entonces, si tomamos en cuenta estas variables, el teorema nos dice que existe un número natural tal que nosotros podemos calcular esta función f mayúscula, ¿okay? Y si se fijan, vamos a hacer el diagrama de esta función. Tendríamos aquí nuestra x1, x2, xm, ese sería nuestro vector x, y tendríamos una capa de neuronas. Vamos a hacer así varios dibujos, ¿vale? Entonces, esto sería cada neurona iésima que tendríamos y al final las estamos sumando y ponderando, lo que es lo mismo a tener una neurona al final. Entonces, transcribiendo esta fórmula a redes neuronales, sería una red neuronal con n neuronas, ¿no? ¿Sí? Este número n va a ser igual al número de neuronas en esta capa oculta y una neurona en la capa de salida. ¿Okay? Entonces, este teorema nos dice que para cualquier función f de esta forma, podemos aproximarla con esta arquitectura, ¿vale? Siempre y cuando nuestra función sea acotada y continua, podemos aproximarla con esta arquitectura, ¿vale? Aquí en la última cuestión nos dice que la diferencia entre la función f que teníamos y la función que construimos va a ser más pequeña que este epsilon, ¿no? Y podemos elegir epsilon tan pequeña como queramos, ¿ok? Entonces esto está muy padre porque nos está diciendo que con un número finito de neuronas podemos aproximar cualquier función multidimensional, ¿hecho? Esto lo pueden ver como cualquier problema, lo pueden plantear como una función multidimensional y una red neuronal de una sola capa oculta, una MLP de una sola capa oculta, puede aproximar cualquier función, ¿vale? A esto le llamamos el teorema de aproximación universal. Fue inicialmente demostrado para funciones sigmoides, pero ya se ha extendido para otras funciones de activación, ¿vale? Entonces, el mínimo que necesitamos para resolver cualquier problema, no importa que sea no lineal, necesitamos una capa oculta, ¿vale? Cuando agregamos más capas ocultas, no es que las necesitemos para resolver el problema, pero
sí suelen traer beneficios como diferentes niveles de abstracción, usar menos neuronas y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, muy importante, muchachos, estos dos teoremas, el teorema de Cover y el teorema de aproximación universal, hay que conocerlos bien porque son el fundamento de todas las redes neuronales modernas, ¿vale? Gracias a estos teoremas podemos confiar en que nuestras aplicaciones van a funcionar. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a otro tema completamente diferente. La idea de ver este tema es que lo vamos a utilizar en la siguiente clase y vamos a ver el algoritmo de K-means, ¿vale? K-medias en español. ¿Okay? Permítanme un segundo que no me está agarrando la tableta. Va. Vamos a ver, sí, parece que ya. Bien, vamos a ver el algoritmo de K-means. Muy probablemente lo hayan visto en otras clases. Este es un algoritmo de clustering, ¿vale? ¿Qué es un algoritmo de clustering? Es un algoritmo no supervisado, pero que nos entrega categorías, ¿vale? Lo podemos explicar muy fácilmente pensando que existen varios puntos, ¿vale? No son supervisados, así que los puedo dibujar con el mismo color, con la misma figura. Y bueno, su ojo humano puede detectar aquí patrones, ¿no? Puede detectar que estos puntos están muy cercanos, estos y estos, y forman una agrupación, ¿vale? Entonces el algoritmo de clustering, los algoritmos de clustering hacen justamente eso. Tenemos datos no supervisados y nos van a agrupar todos los datos que se parezcan, ¿vale? Todos los datos que sean muy parecidos, la intención es dejarlos en un mismo grupo. Eso tiene muchas aplicaciones en la vida real, por ejemplo, segmentación de mercado. Imagínense que alguien está comprando cosas en línea y queremos tipificar tipos de compradores. Por ejemplo, quizás los adolescentes caerían en esta área, adultos mayores quizás en otra área y así por el estilo, ¿no? Entonces, siempre que queramos empatar datos por similaridad, podemos usar esta técnica de clustering. Ahora, hay algo ambiguo en lo que les estoy diciendo. ¿Cómo sabemos que un dato es muy similar a los otros? Pues simplemente por la distancia que hay en este plano paramétrico, ¿no? Tenemos aquí dos dimensiones, tenemos la dimensión 1 y la dimensión 2. Si un punto es euclidianamente cercano a otro punto, podemos decir que es parecido, ¿vale? Entonces, K-means se basa justamente en eso. Pero bueno, lo vamos a plantear como un problema formal, ¿sí? Entonces, a lo que llamamos realmente K-means es a este problema, ¿vale? Yo tengo mis puntos X y lo que tengo que decidir es a qué clúster pertenecen, a qué agrupación pertenecen. Llamemos a esas agrupaciones. Déjenme ver si funciona esto. Me está dando algunos problemillas. Ok. Va de nuevo. Entonces, cada una de estas agrupaciones vamos a ponerle una S, ¿vale? Vamos a tener S1, S2 y S3. Y ese sin numerito va a ser el conjunto de esas S, ¿no? Entonces aquí tengo tres clusters, ¿vale? Y bueno, cada clúster va a ser un conjunto. S1 va a ser un conjunto de datos, X1, X3, no sé, X24, ¿vale? Voy a tener ahí todos los puntos que pertenecen a esa agrupación y S le vamos a llamar al conjunto de todos los conjuntos, ¿vale? Entonces, yo tengo K conjuntos, aquí, esta K de aquí, bueno, parece que no me funciona el lápiz. Esta K va a ser el número de clusters que voy a tener, ¿sí?
y mu va a ser el centroide de cada uno de estos clústeres. El centroide es la media aritmética, solo que lo hacemos por cada una de las dimensiones. Entonces, si ustedes sacan la media de esos puntos, les va a salir el centro de masa de esta agrupación. Entonces, lo que estamos haciendo es todos los puntos seleccionando a qué clúster pertenecen, de manera que esos puntos sean lo más cercano al centro del clúster, ¿vale? Esta no es la única forma de hacer una función de costo para hacer clustering. De hecho, las otras formas derivan en otros algoritmos, como los algoritmos de clustering jerárquicos, como DevScan y otras técnicas. Pero lo que le llamamos K-means es a este problema, a encontrar S, que es el conjunto de clusters, viendo qué punto pertenece a cada qué clúster, de manera que se minimice las distancias. Entonces, las distancias de cada punto a su centro, eso es lo que queremos minimizar y es lo que va a resolver este problema, ¿vale? Entonces, K-means se llama al problema. Ahora vamos con el algoritmo que lo resuelve. Hay varios algoritmos y el más conocido es el algoritmo de Lloyd. De hecho, lo único malo es que la gente normalmente le llama algoritmo de K-means, ¿vale? Entonces ahí hay una pequeña ambigüedad entre qué es el algoritmo de K-means y qué es el algoritmo de Lloyd. Categóricamente, K-means es un problema de optimización, que es este de aquí, y el algoritmo que lo resuelve es el algoritmo de Lloyd, que es la persona que inventó este algoritmo. ¿Sí? Entonces este algoritmo tiene dos pasos muy sencillos. Tiene un paso de asignación. Se fijan, aquí tenemos un clúster, el clúster iésimo, y lo que hacemos es un barrido de los puntos para ver qué punto queda más cercano. Aquí las medias están dadas por estas m. Entonces lo que hago es medir la distancia a cada uno de los centroides de las agrupaciones y me quedo en el clúster más cercano. Entonces cada uno de los puntos se va a ir al clúster más cercano. ¿Okay? Y luego tenemos un paso de actualización. Para esta asignación, esto que va a ser un conjunto, pues lo que vamos a sacar es la media aritmética. Este es el centro de masa. Entonces, para los puntos que forman parte de ese clúster, vamos a sumarlos vectorialmente y lo vamos a dividir entre el número de elementos que forma esa agrupación. Eso va a mover los centros y el algoritmo va a ir evolucionando y los centros se van a ir quedando con los datos. ¿Hecho? Entonces, vamos a verlo de manera gráfica. Aquí tengo mi algoritmo de K-means. Es un algoritmo muy sencillo de plantear. Ahí lo pueden intentar hacer ustedes en su casa. Una de las tareas va a ser programar K-means. Lo pueden hacer como quieran. Hay muchas cosas que pueden ver en internet. Entonces es un algoritmo muy conocido, pero lo van a ocupar para la siguiente red neuronal. Entonces aquí está el algoritmo de K-means, justamente esas ecuaciones que acabamos de ver. Y bueno, aquí les traigo una simulación donde creo puntos aleatorios. Aquí voy a crear 4 clusters y mando a correr mi algoritmo de K-means. Vamos a ver cómo funciona esto. Todos los datos se generan aleatoriamente y la inicialización del algoritmo también. Entonces vamos a ir viendo resultados medios diferentes. Entonces, tengo 4 clusters. Yo mandé 4 clusters a mi algoritmo. Ese factor K lo tenemos que elegir nosotros. Y bueno, fue bastante rápido, pero cada uno de los clusters, aquí está el centroide con esta cruz, pues se va a ir apoderando de los datos, ¿vale? Voy a correrlo otra vez. Ahí los pueden ver oscilando. Este algoritmo depende altamente de la inicialización, ¿vale? Pero el chiste es que a través de las iteraciones el algoritmo va a converger y se va a ir apoderando de los puntos que pueda, los más cercanos a él, ¿vale? Entonces véanlo como centroides de masa que están compitiendo por los puntos. ¿Okay? Esta vez, si se fijan, falló. Aquí hay un clúster, aquí debería de haber otro por aquí y otro por acá, pero se quedó dividido este clúster en dos y hubo otro centroide que agarró 2 clústeres.
Va. Esto es porque depende altamente de la inicialización. Hay una técnica actual que se llama K-means++, que arregla un poco este problema. Va. Vamos a correrlo. Subiéndole el número de clusters, vamos a hacer. No, creo que no lo puedo hacer por la forma en que dibujo. Bien. Entonces, una de sus prácticas va a ser programar este algoritmo de K-means. De hecho, para que lo vayan practicando un poquito. Va. Nos vemos, muchachos, el jueves para hacer nuestra sesión de preguntas. Todas las preguntas que les hayan salido en esta clase, váyanme anotando. Y el jueves en línea, las vamos respondiendo. Va. Cualquier comentario, ahí a la plataforma.